¿Sabías que en Hechos los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía? Esto lo puedes ver en Hechos 11:26. Hoy estamos en nuestro día 324 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ponerlo por obra diariamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero que no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: Hacer saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y ahí se quedó. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: Voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Para meditar.
Hoy continuamos leyendo sobre las obras maravillosas del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. En el capítulo 11 vimos que los judíos no podían creer que Pedro había entrado en casa de incircuncisos y los reprochaban. Es asombroso cómo cuando Dios hace algo que no podemos entender o que no encaja en nuestro entendimiento o presuposiciones, dudamos que sea de Dios. Esto puede llevarnos a pensar que nosotros debemos estar alertas y abiertos al obrar del Espíritu de Dios y a lo que Él está haciendo en medio nuestro. Los judíos pudieron dar gracias y glorificar a Dios cuando creyeron el recuento que Pedro les hizo acerca de lo sucedido. Pudieron entender que Dios le había dado arrepentimiento que conduce a la vida. También a los gentiles, algo que ellos nunca hubieran considerado. Bien nos advierte el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Nosotros no debemos obstaculizar o limitar la obra de Dios en nuestras presuposiciones, dudas y temores. Si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Hechos 11:17. El mensaje del Evangelio se fue propagando, llegando tan lejos como a Antioquía, una región mucho más al norte de donde comenzó todo, a unas 7,400 millas, es decir, 11,900 kilómetros de Jerusalén. ¿Has visto cuando se lanza una pequeña piedra al agua, cómo las ondas se van formando y acelerando alrededor del lugar donde cayó la piedra? El impacto de la pequeña piedra se extiende rápidamente lejos de aquel lugar inicial. La persecución fue la que llevó a judíos a Fenicia, Chipre y Antioquía. Poco a poco comenzó a formarse ahí una iglesia. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé, hijo de consolación, y éste buscó a Saulo para asistir en la obra. Y así Dios acelera el movimiento más cataclísmico de la historia de la humanidad. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió en el Señor. Hechos 11:21. La actitud de Bernabé: cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 11:23-24. Su actitud puede invitarnos a regocijarnos de lo que Dios hace a nuestro alrededor y a animar a los demás a correr fielmente la carrera de la fe. Puede llamar nuestra atención lo que motivó esa actitud. Estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cuánto necesitamos esa llenura y esa fe en nuestros días, cierto? Incluso en nuestras propias vidas. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hebreos 10:23-24. La persecución arrecia al punto de dar muerte a Jacobo, el hermano de Juan, en su intento de continuar agradando a los judíos. Herodes encarcela a Pedro y redobla la custodia. En su soberanía y sabiduría, Dios permitió la muerte de Jacobo, pero libró a Pedro. Él mandó un ángel para liberarlo en respuesta a las oraciones fervientes del pueblo. Nadie puede contra Dios. Lejos de obstaculizar la propagación del evangelio, todos estos acontecimientos contribuyeron a acelerarlo. La palabra del Señor continuaba creciendo y multiplicándose. Muchos adoraban a Herodes y al verlo sentado ahí en su trono con sus ropas reales, gritaban: voz de Dios y no de hombres es esta. Pero Dios es un Dios celoso y él no comparte su gloria con nadie. Un ángel del Señor lo hirió y murió comido por gusanos.
Siempre debemos tener claro quiénes somos nosotros y quién es Dios. Somos muy tentados a hacer ídolos de hombres y por tanto el deber de todos los que están en posición de influencia es apuntar al único que merece toda la gloria. Nuestra naturaleza humana necesita y a veces requiere y hasta exige la honra y la reverencia, pero la llenura del Espíritu y la gracia de Dios nos ayuda a atribuir fielmente a Dios todo honor y gloria. Ayer leímos que cuando Pedro llegó donde Cornelio, éste salió a recibirlo y se postró a sus pies y lo adoró. La respuesta de Pedro es digna de imitar. Ponte de pie, yo también soy hombre. Ningún hombre o mujer debe cultivar, necesitar o exigir, ni siquiera sutilmente, la aprobación, adoración de los demás. Más bien, debe resistir esa tentación y rechazarla y apuntar a Jesucristo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Salmo 115:1. Los sucesos alrededor de la vida, muerte y resurrección de Cristo y la persecución que le siguió ocurrieron en el área de Judea y Samaria y de ahí impactaron a todo el mundo hasta el día de hoy. Los hombres y mujeres estaban llenos del Espíritu Santo y eran testigos fieles de Jesucristo. Él es el Espíritu Santo el que nos capacita para tener un testimonio efectivo, el que nos da valentía, sabiduría y poder. Él es el Espíritu, el que nos equipa para participar en la obra que Dios planeó de antemano para cada uno de nosotros. Señor, derrama tu espíritu en cada uno de nosotros, en nuestras iglesias y en nuestras familias. Fortalécenos con tu poder. Ayúdanos a ser tus testigos, dispuestos, fieles y perseverantes en toda circunstancia y donde quiera que tu providencia nos envíe. En tu poderoso nombre oramos. Amén. Para meditar, ¿eres tentado a poner los ojos en el hombre o buscar tu propia gloria? ¿Cómo te exhorta la lectura del día de hoy? ¿Estás en una situación desesperada? Clama a Dios fervientemente y desesperadamente. Él escucha nuestras oraciones. Recuerda, nada obstaculiza sus propósitos ni sus planes. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Salmo 18:6 y 16 y 17. Hebreos 11:21 dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 324. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.